Ante el pedido de la Acción Católica y también de la Archicofradía del Santísimo Sacramento de la Catedral, vamos a reflexionar juntos para prepararnos a la celebración de Corpus Christi, que evidentemente, como el mismo nombre de la fiesta lo dice, nos habla del cuerpo de Cristo, nos habla de la Eucaristía. Para entender bien lo que se celebra y cómo surge el Corpus Christi, primero hay que mirar el misterio eucarístico. Ese misterio que es la traslación en el tiempo de la muerte y de la resurrección de Jesús, el misterio pascual hecho real para nosotros. Como enseña la doctrina de la Iglesia, este misterio que en la celebración de la misa de forma incruenta, es decir, sin el derramamiento de la sangre, se repite o se actualiza, mejor dicho, el único sacrificio de Jesús. Fíjense cómo la dimensión sacrificial está marcada en el rito mismo de la celebración de la misa. Por un lado tenemos el pan, por otro lado tenemos el vino. Por un lado la consagración del pan, por otro lado la consagración del vino. Después de la consagración de ambas especies, el pan y el vino por separado, que se convierten en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo, pero que ambas son iguales, porque en ambas especies se encuentra Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero esa separación significativa nos habla evidentemente ahí de la realidad sacrificial del misterio eucarístico. Se repite el sacrificio de la cruz, se hace presente el sacrificio de la cruz como si estuviéramos en el mismo acto, en el mismo momento, con la misma intensidad, con la misma fuerza de amor de Dios, con la misma entrega de Jesucristo, a través de esa significación de las especies separadas. Separadas, pero unidas en una sola realidad. Les decía recién que por ese misterio que se da en lo que se llama la transubstanciación, es decir, el cambio de la sustancia, pero no del accidente de cada una de las especies, está presente todo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. La transubstanciación significa principalmente esto, que ante nuestros sentidos externos el pan sigue teniendo la apariencia del pan y el vino sigue teniendo la apariencia del vino. Pero esa exterioridad no se da en la interioridad de esta situación, sino que en la interioridad, la sustancia, que es aquello por la cual la cosa es constituida, el pan, aunque parece pan, deja de ser pan, y el vino, aunque parece vino, deja de ser vino. ¿Por qué? Porque los dos juntos, por separados, en cantidad grande, en la más mínima partícula, está presente, como les decía al principio, Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y esto se da a partir del momento en que el sacrificio eucarístico se consuma con las palabras de la consagración. En el mismo momento en que se termina la expresión de la consagración del pan, queda lo que era pan, deja de ser pan, aunque conserva la apariencia de pan, y es Jesús. Y la consagración del cáliz, lo mismo que pasó con el pan, casi como si el tiempo se detuviera en esa dimensión. El vino, aunque conserva la apariencia del vino, deja de ser vino para ser Jesús en su totalidad. Esta presencia que se da a través del sacrificio de Jesús también se convierte inmediatamente en una dimensión de banquete. Primero porque Jesús constituye este sacramento en el contexto de la última cena, que es el contexto de la cena pascual. Por eso la primera consecuencia del sacrificio de Cristo hecho en esta dimensión del pan y del vino, consagrados y transubstanciados, es la participación en la comunión, es decir, en poder recibir como comida a Jesús
verdaderamente como alimento espiritual. Es ciertamente una significación de lo más profundo de la espiritualidad. Es decir, no es que comemos la carne o la sangre derramada y muerta de Cristo, sino es que al comer hacemos, así como comiendo se hace un proceso interno que la comida se transforma en energía, que me perdonen los científicos si digo una cosa un poco bruta, pero es decir, la comida se transforma en energía en el cuerpo. De la misma forma, al comer el cuerpo y la sangre de Cristo, al recibirlo a Jesús en una dimensión de una comida más espiritual, estamos también transformando esa realidad en una presencia especialísima de gracia entre nosotros. Por eso, el misterio eucarístico es principalmente esa actualización, insisto, del misterio pascual de Jesús. Cuando estamos en la misa, estamos participando del misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Nosotros mismos, no como una participación meramente escenográfica, sino como una participación plena, es decir, en lo más profundo de nuestro corazón, en la realidad más interna nuestra, en la realidad misma de nuestro propio ser. Tanto que esa participación que comienza ciertamente por la realidad de los sentidos externos, llega ontológicamente a transformarnos y a hacernos presente y en la realidad del ser divino que se acerca con el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo a cada uno de nosotros y a la humanidad entera. Pero esta presencia de Jesús, esta presencia salvífica, esta actualización del acto de salvación para todos los tiempos, también no se limita solamente a la participación individual en la comunión y comunitaria en la Iglesia, sino que también marca una forma especialísima de presencia. La Iglesia fue en los primeros siglos trabajando ciertamente en la reflexión esta dimensión de la presencia de Jesús. Fíjense que al principio los apóstoles repetían el gesto de la cena, como lo cuenta San Pablo y como están los testimonios posteriores de los primeros padres, sobre todo cuando la cena se hacía ocultamente en las catacumbas en Roma y en distintos lugares para que no ser vistos por la persecución, y se daba, ¿no es cierto?, con fe plena la aceptación de que el pan era Cristo y de que el vino era Cristo, y que eso se recibía en comunión como alimento para solidificar la fe y la unión íntima con Dios. Pero en virtud de marcar lo que significaba esa transformación de presencia de Cristo, la Iglesia lentamente fue descubriendo que esa presencia era permanente, y por lo tanto comenzó casi con una situación práctica. Había que llevar la comunión a los enfermos o a aquellos que no podían participar de la cena del Señor o de la Eucaristía, y se guardaban fracciones del pan para hacerlos partícipes en otros momentos en sus propias casas. Esto llevó sabiendo ya de la presencia real por la fe, se guardaban estas partículas en un ámbito especial y distinto, en lo reservado ya de los templos, como podrían ser hoy día, diríamos, nuestras sacristías. Y ahí se distribuían aquellos a los cuales no podían participar. Pero más tarde la Iglesia comprendió, y por eso lo tenía guardado de una forma especial, que esto marcaba una presencia especialísima de Jesús. Y así casi, algunos dicen en el siglo III o a finales del siglo III, casi tocando con el IV, se creó un receptáculo que serían nuestros sagrarios, los cuales se pusieron en la Iglesia para marcar que aquello que quedaba del pan consagrado era el mismo Jesús que se lo distribuía a los que no podían participar. Y de ahí surge
De ahí surge incipientemente el culto a la Eucaristía fuera de la misa. Y tanto que hoy en día, después de tantos siglos de evolución, la Iglesia tiene marcadamente sobre el ritual de la Eucaristía dos formas extraordinariamente unidas: la celebración de la misa y el culto fuera de la misa. El culto fuera de la misa en verdad no se puede dar sin la celebración de la misa, que es el que funda y el que hace el misterio eucarístico. Pero es una participación que la Iglesia lenta y paulatinamente fue descubriendo a través de los siglos y fue incrementando con actos puntuales de piedad. Ahí podríamos concluir, para no ser tan extensos en esta dimensión de reflexión, simplemente que Jesús fue descubriendo a la Iglesia que era para comerlo y para adorarlo. Era una realidad que es unida intrínsecamente en sí misma e inseparable. Por eso les decía, en esa acentuación de mirar al Cristo realmente presente, totalmente, en el pan eucarístico, también se fueron creando distintos actos de culto, sobre todo ya más tardíamente, en el siglo XVII y XVIII, con más intensidad, fueron multiplicándose las visitas al Santísimo Sacramento, el ejercicio, ¿se acuerdan?, de las 40 horas o de la exposición solemne anual, como se llama todavía, la exposición del Santísimo Sacramento para adorarlo puntual y concretamente, las horas santas, los congresos eucarísticos, y se le fue dando también como una relevancia importante a la celebración de Corpus Christi. Esa celebración que estamos prácticamente preparando y ya estamos en los umbrales en este día, surge en el año 1208, cuando una religiosa, Juliana, promueve la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo presente en la Eucaristía. Así se celebra por primera vez en 1246 en Lieja, Bélgica. En el año 1263, mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de la localidad de Bolsena, en Italia, al romper la hostia consagrada brota sangre, según la tradición. Este hecho, muy difundido y celebrado, dio un impulso definitivo al establecimiento como fiesta litúrgica del Corpus Christi, la cual fue instituida el 8 de septiembre de 1264 por el Papa Urbano IV mediante la bula Transituros Hoc Mundo. El Papa le confió a Santo Tomás de Aquino preparar los textos para la celebración del oficio y de la misa propia de este día, que incluyen los himnos y secuencias como Pange Lingua, Tantum Ergo, Laudacion, Panis Angelicus, Adoro te devote o Verbum Supernum, que son prácticamente en su totalidad las antífonas, himnos y oraciones que constituyen la liturgia actual de la Iglesia para el día de Corpus Christi. En el Concilio de Viena de 1311, Clemente V dará las normas para regular la procesión de Corpus Christi, primero en el interior de los templos y luego incluso indicará el lugar que deberán ocupar las autoridades que quieran añadirse a este desfile por las calles. En 1316, Juan XXII introduce la octava de Corpus Christi al jueves siguiente con la exposición del Santísimo Sacramento. Pero el gran espaldarazo vendrá dado por el Papa Nicolás V, cuando en la festividad del Corpus Christi de 1447 sale procesionalmente él mismo con la hostia consagrada por las calles de Roma. Esta fiesta se instituyó primeramente en el jueves siguiente al domingo de la Santísima Trinidad, haciendo alusión
ciertamente al Jueves Santo, en donde la Eucaristía fue instituida. Pero nosotros hoy en día, este jueves queda como una memoria original de la fiesta, porque debido a la falta del feriado en casi la totalidad del mundo, el jueves de Corpus Christi se pasa a celebrar en el fin de semana siguiente, entre el sábado a la tarde y el domingo siguiente, entonces, a la Santísima Trinidad. Aquel jueves tan importante, ¿no es cierto?, en la historia que fue acuñando esta celebración pública de la Eucaristía, había tenido como eje, o como, mejor dicho, descripción, aquella copla que decía: 3 jueves en el año que relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión. A nosotros nos queda solamente el Jueves Santo, pero sin embargo los 3 entre sí tienen una intrínseca ligazón en la fiesta. Les decía recién que lo central de la fiesta del Corpus Christi es la adoración a esa presencia de Jesús. Y es el testimonio público que la Iglesia da de esa fiesta de la Eucaristía. No es solamente una situación que queda, una celebración que queda dentro del templo, sino que se hace presente en las calles. Les voy a leer cómo en las reducciones jesuíticas se celebraba el Corpus Christi, que es lo que acuñó nuestro Corpus Christi en Buenos Aires, por ejemplo, de alguna forma. Dice: el Corpus, cada pueblo lo celebraba en las plazas y en las calles, formándose como un arco triunfal distante entre sí, y se unen en un solo curioso camino. Otros se aplican a sacar de los grandes ríos para colocar durante la procesión los peces que más estiman. También se coloca un río de plumas para el camino, cubriéndolo así al paso del Santísimo Sacramento. Otros traen de los campos y las selvas para cazar los animales más exquisitos y a veces las fieras más bravas, y quien más no puede contribuye con gallinas, perdices, pavos, palomas y animales comestibles, todos los animales y aves, en cuanto permite su natural realidad, lo hacen traer vivas los caciques a cuyo cargo está cada una de las paradas en donde se le ofrece todo esto al Santísimo Sacramento. Creen en su devoción que cuando el sacerdote, camino con el Santísimo Sacramento en sus manos y pasa sobre distintas ofrendas de trigo, de maíz, de mandioca y numerosas variedades, va a ser más fructífero en el 100 las semillas que el mismo Cristo toca a través de los pies de quien lleva la custodia. Al final de la misa solemne se ordena así entonces de esta forma la procesión. Lo más precioso de esta procesión y grato al Señor, a quien se festeja, es la suma devoción que se observa. Allí se encuentran los caciques, capitanes y todo lo más principal y virtuoso. Detrás del Santísimo Sacramento, el consejo con su corregidor, que se compone de los alcaldes, alguaciles, fiscales de doctrina, procurador del pueblo y mayordomo de enfermos, maestros de campo, sargentos, mayores y cabos reformados de milicia, con otros ministros que atienden al buen régimen de la República. Se preparan altares y en cada altar colocado el Santísimo descansa algún tiempo los sacerdotes sentados mientras los más selectos músicos cantan alguna letra del misterio. Después una danza espaciosa, a veces con algún breve coloquio, alegran los niños y enternecen a sus padres. Acabada la procesión, ya varios ministros han recogido cuanto comestible adornaba las calles con gran fidelidad,
y llevado a un gran patio, cada género, un montón distinto, esperan al párroco, el cual, remunerando primero a los que han trabajado en obsequio de su divina majestad, manda llevar todo lo que es regalo a los enfermos y necesitados, de suerte que dentro de un cuarto de hora ya no queda cosa alguna en ese patio. 3 cosas quiero marcar de este relato de las misiones jesuíticas de 1687. En primer lugar, la dimensión, como decía recién, de que el Corpus es la expresión pública de la fe de la Iglesia y que tiene esa dimensión a través aún en aquel momento de la presencia de las autoridades públicas. Puedes recordar que nosotros en Buenos Aires eso lo mantuvimos hasta que el tiempo lo permitió, cuando el intendente entonces de Buenos Aires llevaba como cabeza de la procesión el guión. Estamos entre otros tiempos, otras realidades, y eso se fue como terminando, pero sin embargo sí queda presente que es la Iglesia que sale con Jesús a la calle para que bendiga a la ciudad, para que bendiga al pueblo, para que bendiga a los barrios, y da testimonio de esa fe en Jesucristo. La bendición es de Cristo, pero sostenida por la fe de la Iglesia. En tercer lugar, también este final que decía el relato, cómo todos esos obsequios que se habían puesto para el Santísimo Sacramento inmediatamente era llevado a los pobres y a los enfermos, que en 15 minutos no quedaba nada porque se repartían con aquellos que no tenían. Esa dimensión social también que del reconocimiento del rostro de Cristo en aquellos que más lo necesitan. Este año justamente Corpus Christi cae con la colecta de Cáritas, es una ocasión importante también como para poder remarcar este tercer acento de la celebración de Corpus. Quería como una anécdota, y con esto casi terminar, cómo la celebración del Corpus Christi con todas estas plumas y estos animales queda reflejado en un elemento que está guardado en el reservorio importantísimo que la Archicofradía del Santísimo Sacramento tiene en la Catedral de Buenos Aires, una casulla, que a mí cuando la vi las primeras veces hace tiempo me llamaba un poco la atención porque nunca había visto una casulla adornada o bordada con pájaros y plumas, y justamente es una casulla para el Corpus Christi de la época de las reducciones jesuíticas, en donde el celebrante de la misa de Corpus se vestía con los mismos adornos, por decirlo de alguna forma, que se reverenciaba al Santísimo Sacramento durante el camino de la procesión de Corpus. Nos preparamos entonces este año para una procesión lamentablemente virtual, no podemos hacerlo de otra forma porque cuidamos la vida y cuidamos nuestra propia vida y la vida de todos. Jesús, como les decía tantas veces durante este tiempo de pandemia, es infinitamente poderoso porque es Dios. Uniéndonos entonces a la celebración en la catedral que haremos con los obispos y el cardenal, todos vamos a actualizar nuestra adhesión y nuestra adoración a Jesús sacramentado. Lo hacemos con el alcance que tenemos, con las redes sociales, con la televisión o simplemente con la memoria. Basta que nuestro corazón se eleve a el sentimiento de la adoración al Dios omnipotente presente en la hostia consagrada, presente, como les decía al principio, en esa magnífica descripción, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, para que esa gracia que nos da el estar con Cristo eucarístico se da verdaderamente en nuestro corazón. Lo hacemos a través de la comunión espiritual, deseando recibir la comunión, que Dios, que es omnipotente, es misericordioso, nos va a dar también la gracia de la recepción de la Eucaristía. Y lo hacemos preparándonos, pidiendo el perdón de nuestros pecados, en aquella forma que ya el Concilio de Trento había ofrecido para que, con el deseo de confesarnos, pero pidiéndole sinceramente perdón a Dios, obtengamos de vuelta la gracia del perdón. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado.
Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.